y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y empieza la primavera, el calorcito, el buen ondeo, y en Radio 13 Digital no nos vamos a perder la oportunidad, pues eso, de disfrutar la buena vida, la alegría, y les invito a que nos acompañen en este programa cuya palabra clave va a ser curiosidad. Porque el trabajo de Cristina Ochoa, mi invitada del día de hoy, eso es lo que requiere. Curiosidad para explorar el mundo de una artista contemporánea con letras mayúsculas. Empieza por las artes visuales, por la arquitectura, y ya estamos coqueteando de forma muy consciente con la medicina, con las tradiciones ancestrales sobre todo el mundo maya, y desde Colombia para México. Cristina Ochoa, bienvenida a Sinvergüenza. Muchas gracias, Shoshana, por la invitación y por la introducción. Bueno. Pues empieza la primavera, empieza todo a florecer. Y a mí me llama mucho la atención cómo una artista plástica, una arquitecta colombiana, llega al mundo maya y dice, espérame, aquí hay un universo que explorar y que crear. Cuéntanos un poquito esa primera travesía. Bueno, llego a México, ¿no? Llego hace 12 años a México y también creo que me trajo y me atrapó, y el mundo mexica, y trabajo mucho también en Tlaxcala, como en estos espacios, precisamente a partir de un proceso con el consumo que llega a la herbolaria, ¿no? Desde las plantas sagradas, las sustancias, las drogas, y recibo una invitación hace 5 años, la primera vez que voy a Izamal, con un proyecto de Magalí Arriola, que es la curadora del Museo Tamayo. Se llamaba Fábulas de los Muertos Vivientes en Latinoamérica. Era un seminario. Y ahí entro como en este misticismo del mundo maya, o me empieza a llamar, ¿no? Y Izamal me llama de unas maneras muy particulares. Y bueno, luego ya recibo otras invitaciones, entre esas a Izamal otra vez con Jumex el año pasado, al Peitán, al festival, y luego, bueno, antes fue a Mérida, pero mucho antes, como de paseo, ¿sabes? O sea, como 7, 8 años, no, 8, 9 años fue la primera vez que fue a Tulum, y era otra cosa, ¿no? Y ahora ya recibo otra invitación de un curador que se llama Marcelo Dantas, él es brasilero, que está también muy metido en esta onda. Él se la pasa viajando por todo el mundo, pero él es el director del Museo Esférica en Tulum. Entonces ahí ya empiezo a profundizar, me voy a hacer una residencia, y llevo ya pues de cabeza como un año, ¿no? Yendo todo el tiempo, lo que tú dices, más allá que acá a veces. A ver, Izamal, en las fotografías que encontramos en las redes, pues lo único que vemos es edificios amarillos con blanco, y que si visitó el Papa, y que, ¿no? Y tú me dices, no, Izamal es más que eso. ¿Qué es Izamal para ti, Cristina? Izamal es una ciudad maya muy poderosa, donde está uno de estos mitos originarios pues, del periodo posclásico, que es la creación, ¿no? Es donde se van Izamal, Itzamna y Ixchel, y la princesa Sacnicté, donde se divide la Liga del Mayapán. Entonces es un lugar muy importante para la historia maya, en donde hay 3 pirámides también, pues, el Quinichcacmol, que es la tercera pirámide más grande de México, que cuando yo fui la primera vez no era turística, o sea, nos subimos así como, fue muy mágico porque nos soltaron después de este seminario así de 5 días, intensísimo, súper místico también, y nos subimos al Quinich sin saber la importancia de esta pirámide, ¿no? Porque sí es el comienzo del posclásico maya, y, o sea, era como la más grande después de Chichén Itzá, ¿no? Para ellos en importancia me refiero, más que en altura es otra cosa. Y nos subimos y estaban alineados perfectamente la luna y el sol a esa hora, a las 6 de la tarde. Luego me dijo una persona que vive allá y trabaja mucho allá, que eso solo pasa cada 18 años. Entonces, pues sí es un lugar que tiene una magia muy especial.
donde hay una cantidad de vestigios arqueológicos, no solo las 3 pirámides que además están detrás de los patios de las casas, o sea, donde este colonialismo también fue muy fuerte, por eso hicieron ese convento así, como para imponerse sobre lo que ya era un centro ceremonial. Están las ruinas de Tul, del Conejo, que también están en la parte de atrás. Hay varios vestigios, es muy, muy interesante. Entonces, pues sí, o sea, como que entras y abren las casas atrás, ¿no? ¿No? Ves la mercería, la tiendita, y estás detrás de Kabul, de todo este centro ceremonial. Entonces ahí, pues vale la pena o te dan ganas de estudiar como esa historia. Hay, por ejemplo, he conocido mucha gente como que también son guardianes pues de su cultura, ¿no? Ahí está el maestro Nicolás Parra, que tiene una escuela de lingüística maya, ¿no? Que eso, más allá pues de Jumex, del festival, de todas estas cosas, pues es ya entrar y hablar con la gente, ¿no? Me llama mucho la atención esto que dices de cómo se construye encima de lo sagrado, pues eso, para colonizar el pensamiento, la forma de organización social, ¿no? Y en Sinvergüenza somos bastante críticas, ¿no? Pues nada, de las otras posibilidades que se quedan calladas cuando se somete a una cultura. Pero antes de que vayamos como a esos temas, me gustaría que definieras para quienes nos escuchan, ¿qué es para ti lo sagrado? Lo sagrado es, bueno, respeto, ¿no? Es lo que de alguna manera no alcanzamos a entender, el misterio de la vida, ¿no? Que no podemos resolver, seas de cualquier creencia, ¿no? Esto implica, no importa si eres de, te late el budismo zen y dices todo es nada, nada es Q, ¿no? O lo que sea, más allá de la religión, ¿no? Tiene que ver con un respeto pues sí, por este fenómeno que es la existencia. Y frente a eso, la magia. ¿Qué es para Cristina Ochoa la magia? Pues la magia es una herramienta como el arte, ¿no? Es una forma de explorar precisamente todo eso que aún la ciencia no alcanza a entender o que va llegando y se va alimentando entre el arte y la ciencia. Entonces, para mí es un arte, los herméticos decían ars magna, ¿no? Los abuelos pues lo pueden llamar de otra manera, pero en donde estamos usando, pueden ser energías o percibiendo cosas que nuestros sentidos captan y están ahí, pero que la forma como nos han educado todavía como que no entiende, ¿no? Y que muchas culturas sí. Entonces en ese estudio pues es muy amplio. A ver, antes de que yo acabe hipnotizada por la voz, porque además les he de decir que Cristina habla y parece que, ¿no? Aquí las esencias empiezan a bailar y yo no sé si eso se alcanza a ver en las redes y en los otros espacios, pero tiene una voz hipnótica. Y antes de que entremos como a las profundidades de qué es la herbolaria, cómo se utiliza y todas estas exploraciones, les invito a que nos llamen al teléfono en cabina con sus dudas, con sus comentarios al 55 52 62 1300 extensión 1414. 55 52 62 1300 1414 o escríbanos un WhatsApp al 55 61 00 7454 5561 007454 o ahí anótenos en los Instagram Live que también estamos escribiendo a ver si Miguel nos hace favor de leerlos porque yo desde aquí desde las lejanías no alcanzo, pero pues compártanos si tienen dudas, si tienen preguntas, qué les provoca. Y entremos entonces. Lo sagrado es el respeto, es el misterio sin resolver. Y lo mágico es este lenguaje que muchas veces por nuestra formación, digamos, tradicional del norte, global, muy occidentalizada, pues no acabamos de distinguir. ¿Cuándo fue la primera vez que te acercaste a la magia? No, pues desde chiquita. En mi casa estaba llena de eso, o sea, desde gente muy pragmática, médicos, científicos, ¿no? Ingenieros. O sea, vienes de familia de médicos. Pues hay de todo. Mi mamá es nutrióloga, hay médicos, pero mi abuela tal vez era como el primer acercamiento como a la herbolaria. Mi tío abuelo vivía en la selva del Putumayo y me contaba todas estas historias. Siempre había como
varios brujos por ahí en la familia, ¿no? Había todos estos fenómenos, ¿no? De lecturas, de cartas, había otra prima que leía las cartas, leía el tarot, así, ¿no? Como que era algo que estaba en el ambiente y había sus escépticos y había los que sí trabajaban pues ya o lo estudiaban profundamente, ¿no? Entonces, y por ejemplo esta prima era artista también, entonces había como una conexión entre el arte y la magia, pero había otra gente que era pues más pragmática, mi mamá también siempre tenía como esta percepción, como que había una apertura pues más allá de la religión, como que no eran muy religiosos tampoco. O sea, sí estudié como en un colegio católico de Bueno, monjas. estudiaste la javeriana, o sea, también ha sido más perdí claro. religión, todas las veces perdí religión, debo aclarar esto. Desde la escuela perdí religión, cuando terminé la primaria. Perdí es reprobé. Reprobé, y en la javeriana reprobé todo lo que era propedéutica de la fe, cristología, ética, todo lo reprobé. Porque precisamente era eso, ¿no? O sea, me daban unas clases donde decía, ¿es en serio? O sea, y eso que los jesuitas se supone que son más abiertos, ¿no? O sea, donde esas discusiones podrían ser, digamos, sobre teología, podrían ser mucho más interesantes. O sea, estabas en una clase de eso y al lado tenías epistemología. Entonces, como que también entiendes la filosofía como otra manera de acercarse a esto. Y bueno, y desde chiquita también me acerco al I Ching, o como a las Chinas. sí, chinas, luego me enseña a meditar un monje yogi, ellos son de una comunidad que anda por todo el mundo que se llama Nanda Marga, y él tiene todavía, él es italiano, pero tiene una clínica de sanación con luz y sonido en Barranquilla, en Colombia, y trabaja con este doctor Emoto, el famoso doctor Emoto, el del agua. Y ahí, digamos que eso ya como a los 20, como que empiezo a entender esta transformación de la materia, como el sánscrito, por ejemplo, ya yéndome muy profundo, era un lenguaje que se veía, ¿no? Como ¿Cómo se transformaba? claro, no se veía, o sea, se escucha como se ve. Aquí tú pones la simática, que es esta, digamos, estudios pues sí, de las frecuencias, y pones las limaduras de hierro con la frecuencia del ohm y te da la forma como ellos lo escribían, lo representaban o presentaban. Entonces ahí hay una cantidad de cosas que yo empiezo a estudiar con mi exmarido, también frecuencias, él era músico, y desde el arte, ¿no? Como una parte, no me gusta la palabra espiritual porque por eso reprobé religión. Y más allá de volverme atea, ¿no? Pues siempre me consideré más anarquista. Okay. Pero había algo ahí como siempre un lado místico, ¿no? Que estuvo y que empecé pues, a estudiar y a desarrollar poco a poco. A ver, hay muchísimos seres humanos, muchísimas personas que recorren estos conocimientos, que están en la búsqueda, en la exploración, en el intento o en la comprensión de otros lenguajes, pero generalmente quedan adentro de sus comunidades o adentro, ¿no?, de estas cajas de resonancia donde se acaban hablando solamente entre iguales. Y tú logras romper esas barreras y logras interlocuciones bien interesantes. El Museo Tamayo es una, la exposición con Jumex es otra. Es decir, me parece que logras traducir o logras puentear entre conversaciones imposibles. Y eso me parece que es muy esperanzador, porque una de las cosas que va a Sinvergüenza es justamente generar estas conversaciones que en apariencia nos han dicho que no son posibles. ¿Cómo logras salir, digamos, de estos círculos de reflexión, de sabiduría, eso, de otros lenguajes, a estos lenguajes típicos? Es decir, el Museo Jumex, todo el mundo sabemos dónde está, ¿no? Y es muy grande, y el dinero viene de una empresa grandototota que lo que hace es ponernos las frutas en Tetabric. ¿Cómo logras esa conversación imposible? Pues vengo del mundo del arte también, ¿no? O sea, finalmente mi formación está en lidiar con eso, ¿no? En mediar con eso, y me gustan las conversaciones difíciles, ¿no? O sea, finalmente mi obra parte del consumo, y cuando hablo de fármaco y empiezo a desarrollar todo el proyecto, pues claro que está esta parte, pero
siempre ha sido una crítica al consumo, y viniendo de Colombia, pues sí es un tema obvio el narco, ¿no? Entonces, pues la idea era poder hablar de drogas con el fármaco, y el fármaco también es realmente la memoria, ¿no? Entonces la Cuéntanos cura. un poquito más del proyecto para quienes no lo conocen. Fármacon es una investigación de largo alcance que ya tiene formalmente, digamos que se estructura en 2016, sin embargo ya tiene sus pinitos antes, con exploraciones anteriores desde hace más de 10 años o más, donde trabajo con sustancias de consumo, desde antes, digamos, ¿Qué son sustancias de consumo? Azúcar, tabaco, o sea, estas, digamos, cosas que consumimos en la vida cotidiana y que ya ni pensamos cómo las consumimos y que generan comportamientos adictivos, en teoría. Entonces la adicción es un tema que me interesa, la salud mental, emocional y física, ahí entramos a la parte del cuidado, ¿no? Y de la, pues sí, de la medicina. Y siempre era como desde un cuestionamiento. Yo, digamos que la primera parte de mi obra es collage y basura, trabajo mucho con residuos. Entonces, precisamente pensando en lo que no se habla, en lo que no se dice, en los temas incómodos, pues empiezo a hablar de eso, ¿no? Como de la coca, de el tabaco, y sigo hablando de lo mismo, no creas. Yo creo que uno va en espiral. Y ahora luego el fármaco, pues me gano una residencia con un Bar Project, se llaman, en Barcelona, y ahí pues ya se estructura como una introducción. Yo digo que es como un libro, ¿no? Entonces la introducción es precisamente, hago una encuesta y me llevo a una feria de arte, justo. Entonces yo me muevo como entre el arte y fuera del arte, entro y salgo, y me encanta hacer esas tensiones, ¿no? Entonces en la feria pues hice una encuesta y le preguntaba a la gente qué es una droga, qué tipo de drogas consume, cuál es la diferencia entre droga y medicina y por qué. A ver, para quienes estén escuchando. Pregunta número 1 de la encuesta es: ¿qué es una droga? ¿Qué es una droga? Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre droga y medicina? ¿Cuál es la diferencia entre droga y medicina? Mi café de la mañana no cuenta. 3. ¿Y por qué consumen lo que consumen? ¿Y por qué consumimos? A ver, ya con estas 3 preguntas hay un espacio de reflexión importante. Inhalemos, exhalemos, contesten, llámenos si tienen algo que compartirnos. Y bueno, haces esta encuesta en la feria de arte. Sí, y luego, bueno, yo tenía toda la residencia, era un tema, ellos estaban justo hablando de la psicotropificación de la sociedad. También porque está como toda esta entrada al turismo psicoactivo, esta curiosidad que yo la verdad, digamos que, vamos, están las plantas de poder, entonces entra como ese otro capítulo luego. O sea, estamos hablando de los viajes, que si vamos a echarnos el peyote, que si vamos a fumar sapo, estamos hablando de también, esos viajes y de ese tipo de turismo, ¿no? Que es, exacto, entonces, claro, eso es una ventana, digamos que de oportunidad también, pero es una ventana de mucho cuidado, ¿no? Cuando la gente pues tiene esta curiosidad, hay por un lado una cantidad de estigmas con respecto al consumo, por ejemplo, de ayahuasca, ¿no? Y de desconocimiento. Entonces, allá en Barcelona trabajé con la gente de Energy Control, que son los encargados de la detección de sustancias. Ellos se van desde los 90 a los raves y pues dicen, esto sí es un ácido, esto sí es MDMA, no, este no, y tienen una campaña de información y educación importantísima, que acá entrenaron otro colectivo que se llama Paz, y ellos hacen esa detección de sustancias. O sea, y tú campañas. Vas a tu rave, punchis, te vas con tu ácido y tu tacha o lo y que le sea. Dices, me checas que esto no sea otra veneno cosa. De ratas. Sí, si el TUCB es TUCB, okay. ¿Sabes? O sea, ya hay una infinidad de sustancias químicas. Entonces, en un principio Fármacon era todo, ¿no? Como vamos a hablar de esto. ¿Por qué buscamos esto? ¿Por qué el ser humano desde el soma, desde siempre ha buscado un cambio de estado de conciencia? Ya sea con un carácter recreativo que hoy en día, digamos que está condenado por una moral también cristiana. Y yo creo política. Que más que la moral cristiana son los dólares que genera la guerra, pero esa es otra conversación. No, es la misma, porque de eso es de lo que hablamos, ¿no? O sea, si hablamos de narcotráfico también y de decir, bueno, ¿por qué se llevan a un taita a la cárcel y lo tratan igual que un narcotraficante? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre
pues entre una droga y una medicina, o de los tipos de consumos, ¿no? Y de consumos problemáticos. Entonces está el consumo recreativo. Que no necesariamente es malo. O sea, aquí hay formas, ¿no? Entonces, cuando un consumo puede ser un problema, ¿por qué no hay campañas con respecto al consumo? Todas las campañas se van a una guerra contra el narco y a una estigmatización. Todo es droga, no se entiende qué es qué, ni de dónde viene. No es la diferencia entre la marihuana, un ácido, un MDMA, psilocibina, o sea, y a mí me parece que es muy peligroso ponerlo todo en la bolsa del silencio. Yo como terapeuta, a ver, pues es muy difícil trabajar con alguien que abusa sustancias porque no hay conversación posible, ¿no? Exacto. O sea, si llega un chamaco con un llegue de mota antes de empezar la sesión, pues todo bien, pero no hay nada que hacer, ¿no? O sea, no hay conversación posible en la sesión porque no es tan marcado así. Y muchas veces quienes consumen de forma, voy a poner las comillas, por favor, véanlas, ¿no? Responsable, porque yo todavía no tengo mi criterio tan claro sobre qué opino de esto y por eso me interesa mucho la conversación con curiosidad contigo. Me dicen, oye, pero atiéndeme, porque esto no afecta todas las otras áreas de mi vida, ¿no? Y puedo funcionar y no soy un criminal y vamos a abrir las conversaciones difíciles, ¿no? Y no soy un adicto, estoy usando, no abusando la sustancia. Y ahí empiezan conversaciones muy serias, incluso pues con los terapeutas, con los médicos, ¿no? Que también pues, son conversaciones muy complejas. Sí, porque es la desestigmatización del consumidor como ese ser que se tiene que esconder y el rechazo a la sociedad, que tiene que ver no solo con unos parámetros legales, porque el alcohol, pues, ay, sí, el borracho lo rechazan por pesado, pero el alcohol, pues, no se ve mal. Y el tabaco ahorita es rechazado, pero esa es otra. Yo estoy ahorita en una campaña de desestigmatización del tabaco. Ojo, se me van a venir encima todos. Pero tú buscas en Google tabaco y sale cáncer. Y resulta que el tabaco es una medicina. Lo que pasa es que lo usamos mal. Y entonces, en términos de modernidad del capitalismo, el tabaco, como no lo venden, como no lleno de alquitrán, pólvora, pues está mal utilizado. Si tú utilizas rapé, el rapé te limpia todo, ¿no? Entonces, aquí hay formas, ¿no? Y de usos ancestrales, y sobre todo es muy curioso pensar en plantas como la coca, que también es una medicina, que tiene unos valores nutricionales altísimos, como aislamiento de la sustancia y estos usos modernos lo que han hecho es degradar los consumos medicinales de estas plantas y llevarlas a vamos a decir, prostitución, pero sobre todo hablar de consumos adictivos y problemáticos, porque si entendemos que hay, como decía Paracelso, todo depende de la dosis, ¿no? Lo mismo el fármaco puede ser la cura o el veneno, y eso lo tenemos dentro, ¿no? Porque resulta que nosotros somos una producción química en nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces estamos manejando niveles de serotonina, de dopamina, de adrenalina, todo el tiempo, ¿no? Entonces a veces ni siquiera depende de la sustancia, no puede ser un placebo, eres tú, ¿no? Entonces el punto es cómo nuestra sociedad ha llegado a necesitar consumir de todo. Bueno, te pongo un ejemplo que a mí me parece gravísimo. Es decir, la terapia cognitivo-conductual, que es la que yo hago, que es de la escuela del doctor David Burns. David Burns es psiquiatra, ¿no? Y lleva 20 o 30 años diciéndonos, ojo con los antidepresivos y ojo con los ansiolíticos, porque en el grado de Hamilton, es decir, en donde se mide la depresión, la diferencia entre el placebo y lo que nos venden, que nos hace creer que vamos a estar mejor, es del 0.05. Es decir, no hay diferencia entre el placebo y la sustancia activa, entre comillas, y el problema está en que hacen que los efectos secundarios sean tan notorios para que te digas, seguramente el antidepresivo sí me está haciendo bien porque ya subí 15 kilos. O tengo muchísimas náuseas en la mañana y entonces eso quiere decir que el ansiolítico está funcionando. Y ojo, esto no viene patrocinado por ninguna
farmacéutica ni por ningún grupo político. Esta conversación No. se está dando en muchas esferas porque hay una gran crítica. Ahora, yo no estoy diciendo que todo el mundo deje de tomar sus ansiolíticos o sus antidepresivos. Lo único que estoy diciendo es que tenemos una capacidad de agencia sobre nuestra salud como nunca antes. Tenemos acceso a información como nunca antes. El problema es cómo la decodificamos. Antes de que sigamos, que ya me tiene aquí, pero con 7 temas así. Pero en este espacio le damos chance también a quienes nos escuchan amablemente, pues a participar. Y Juan Álvarez nos dice, una pregunta. ¿Estamos mal emocionalmente y tomando antidepresivos? ¿No podemos formar estas sustancias como ayuda? A ver. Sí, justo, bueno, ahí va todo el tema y para mí los antidepresivos son precisamente un gran problema. O sea, en términos de que no ayudan a arreglar en muchos casos. Bueno, yo no soy psiquiatra, no soy terapeuta y aquí lo voy a aclarar, pero sí, en el caso, por ejemplo, de los hongos y los IBES está comprobado que te ayuda a dejar los antidepresivos y te ayuda a dejar el clonazepam y el ribotril. Entonces, hay antidepresivos naturales como el pericón o yautli en náhuatl, que es una planta que se llama Tagetes lúcida, que sirve para reducir la ansiedad. Entonces, sí hay muchas formas naturales, no solo hay otro tipo de medicinas, yo te diría el temazcal o procesos ancestrales, solo de ahí. Vamos a hablar, y eso que no soy hippie, pero hablando de antidepresivos, precisamente creo que la psiquiatría y la medicina moderna en estos procesos de aislamiento de sustancias llegan a atacar el síntoma y no la causa. Entonces, lo que tú dices, los efectos secundarios, no, pues es que tomo clonazepam y vivo con sueño todo el día. Pues sí, yo soy un ente, no puedo pensar o bien. llegan conmigo y me dicen, No es puedo que actuar sexualmente. me dio clonazepam la nutrióloga, la health coach, claro, y es gravísimo. Y lo que yo digo, a ver, yo no soy psiquiatra y no tengo licencia médica para decir qué tomar y qué no tomar. O sea, yo no puedo decirte ni siquiera fúmate un cigarro y relájate, ¿no? No tengo ninguna autoridad ni legal ni médica para hacerlo. Lo que sí sé, porque esa es mi experiencia en el consultorio, es que esas sustancias, un acompañamiento terapéutico profundo, que cuesta trabajo, que cuesta dinero, que cuesta energía, que es salirte de tu zona de confort y que es una, perdón la expresión, es una chinga de largo plazo, nada funciona. A mí no me vengan con esta historia de que le das una fumada al sapo y tu vida es mejor. Claro, se destrabarán un montón de cosas y hay cosas que se acomodan, pero si eso no va acompañado con una serie de acciones, de rutinas y de decisiones cotidianas, pues no se sostiene. No, todo, y yo, por ejemplo, tampoco soy médico ni nada, pero trabajando con la psilocibina, bueno, investigando con psiquiatras, terapeutas de todo tipo, o sea, desde el abuelo hasta el psiquiatra, hasta el médico, hasta los más escépticos, hasta el médico en adicciones, ¿no? El psiquiatra en adicciones, que precisamente son los que están pues ahí y trabajando con microdosis, por ejemplo, uno ve que sí le cambian la vida a la gente, pero cuando están dispuestos a esa transformación. Igual el hongo va transformando porque hace sinapsis. Y lo que pasa ahí es que no podemos esperar milagros sin hacer nada, ¿no? O sea, sí tienes que, yo sí creo que con la ayahuasca te ahorras por lo menos unos 5 años de terapia, si estás consciente de lo que vas a hacer. Entonces dices, la ayahuasca me sirve para trabajar con mi linaje familiar, como las constelaciones familiares, estos traumas. Entonces, si tienes una conciencia de por qué estás consumiendo estas sustancias de una forma terapéutica, y si tienes una guía terapéutica, pues va a ser mucho mejor. Si tienes curiosidad, asesórate bien con quién lo vas a consumir, que es lo mismo. Yo lo que he hecho con esta gente, pues lo que he aprendido con los de Energy Control y con estas ONGs es la reducción de daños y riesgos, y eso es lo importante. Yo no soy un profesional de la salud, yo soy un artista que tiene una investigación sobre estas sustancias, pero sí creo que desde la visibilidad que me da el medio del arte, desde lo que hago, tenemos la responsabilidad de cuidarnos mutuamente y decir, si vas a consumir algo, porque la gente lo va a hacer, ¿no?
pues hazlo, igual que van a consumir el clonazepam, igual van a consumir lo que sea, ¿no? Hazlo con conciencia. Siempre estudia qué es lo que vas a consumir, con quién, cómo y dónde y para qué. Los gringos tienen esta fórmula de las 3 S's, ¿no? Set, setting y substance. Sí. Es decir, set tiene que ver con la estructura mental y emocional a la que entras a la experiencia. Si estás dado en la madre, es como con la chela o con el tequila, pues no malcopees, ¿no? Si ya sabes que estás medio depre, no vas a ir a darte una borrachera porque sabes que vas a malcopiar. Es decir, la estructura es importante. Por otro lado, el setting, el entorno en donde lo consumes, no es lo mismo consumir en un ambiente seguro, cuidado, guiado, donde se sabe perfectamente qué hacer en caso de riesgo, si te va a dar un paro respiratorio porque eres alérgico. Y, por ejemplo, yo he visto gente que con mota, ¿no? Tienen reacciones psiquiátricas muy, muy, muy graves, ¿no? Que incluso pueden acercarse al suicidio. Esta cosa de que la mota no hace nada es falsa, ¿no? No, la marihuana, ese es un tema importante. Entonces, el setting, que tiene que ver con el entorno y que haya, digamos, todo un andamiaje que acompaña esa experiencia, y finalmente la sustancia, que es lo que tú bien dices, ¿no? ¿En qué calidad? ¿En qué cantidad? ¿Y para qué la vamos a usar? Sí, lo que necesitamos es abrir la conversación siempre, y con todas las opiniones así estén encontradas, radicales, y eso es muy difícil, a la gente le da mucho miedo hablar de esto, hay muchos estigmas, justo empezando la marihuana, tal vez como de las más antiguas, ¿no? De las medicinas más antiguas usadas por la humanidad, ¿no? Pues oriental, ¿no? Aquí es de Oriente. Ya está en los tratados de hace 3000 años de Shennong, que era el granjero divino, primer tratado de herbolaria china, en donde la usaban hasta como supositorio, ¿no? Porque quita el dolor, es antiinflamatoria. Los escitas también lo usaban, se hacían sus tiendas, ¿no? En el desierto con la marihuana. Shiva se va y se duerme abajo, se pelea con su esposa, con Pavarti, se duerme debajo de un árbol y se despierta reconciliado con el mundo y dice, ¿qué es esto? Lo voy a poner en todas mis recetas, y ahí hace el bang. Resulta que la marihuana de la antigüedad no es igual a la marihuana de ahora. ¿Por qué? Porque la marihuana de ahora es de las primeras sustancias transgénicas, ¿no? Está alterada genéticamente para subir el efecto, ¿no? Ahora, la prohibición de la marihuana fue muy utilizada. De hecho, cuando llegó la marihuana acá, en 1560, el primer tratado de decir, están felices, ¿no? Aquí fumando marihuana, pues síganles dando marihuana porque van a trabajar más tranquilos. Pero no tenemos los mismos niveles ni de THC, o sea que son ese componente psicoactivo. La marihuana tiene más de 130 cannabinoides, es una planta medicinal, es una planta de poder y es una planta a la que hay que tenerle respeto, y no a todo el mundo le cae bien. Hay gente que puede tener episodios psicóticos con marihuana, hay gente que le entra perfectamente en la marihuana, que es feliz fumándose un churrito, que les cae muy bien, los relaja, no tienen pedos, perfecto. Yo creo que hay que conocer el cuerpo y hay que conocer la sustancia, sin estigmatizar, sin cerrarse, sino entendiendo. No, por eso el CBD está tan de moda. Ahora, el CBD también es muy difícil de conseguir puro. Por favor, no se dejen estafar. Ahora te dan CBD hasta para el perrito, mi mamá, por ejemplo, pero esto abre la conversación. Mi mamá el otro día me llama y me dice, ¿dónde dejaste la marihuana? Y yo como, esto hace 20 años hubiera sido, ¡encontrar marihuana! ¡Eres una drogadicta! No, mamá, es orégano. No, o sea, ya, centro de rehabilitación. Pero hoy en día me dijo, no, pues la crema que me trajiste de marihuana, pues está buenísima, el marihuanol, ¿no? Que venden en el... que yo las hago, pues, el aceite, todo, claro, porque ya. Dice, pero no, la marihuana buena, no la mala. Y yo como, son la misma, ¿no? No, porque a ver, ya no sabemos ni qué, o sea, es esto. Tú ves la hoja, tú haces, además... Vean sus acuarelas en su Instagram, que es una locura, y ahorita nos vas a invitar también a tus exposiciones. Pero vemos las hojas de la marihuana y no sabemos si es indica o sativa. No, pero no, sí. No podemos ni siquiera saber, es tan transgénica y esta cosa de todo está mal, pues que no sabemos ni siquiera qué estamos consumiendo.
Sí hay formas de reconocerlas y por eso esta formación es importante. Normalmente tienen menos niveles de THC los machos, ¿no? Que son estas varas grandes, y las hembras son las que tienen los moñitos. La sativa se reconoce porque es más grande y la índica es más pequeña. Claro, pero Antes digo, los niveles información de THC, básica. La índica tiene unos niveles más altos de THC. Entonces, si tú entras y ves cómo es la índica, pues ella va a tener unos moñitos más chiquitos. Si tú la cultivas en tu casa para tu consumo, está bien porque normalmente va a ser una sativa y eso va a ser lo que te va a crecer y va a estar bien. Pero sí hay que tener cuidado porque no es como, o sea, sí puedes generar, con todo puedes generar dependencia. O sea, yo creo que uno es dependiente finalmente a sus emociones. Pero sí hay que saber y hay que entender por qué te estás acercando a cada cosa, ¿no? Y qué te va a pasar. Te puedes cruzar, la marihuana con alcohol es muy fuerte. O sea, a mí me pasa. La marihuana, pues te puede embotar, ¿no? Que dejarte como en un estado de letargo. Y que pero también finalmente puede generar depresión. Te puede relajar, también puedes estar más tranquilo. Hay gente que le sirve mucho también. Hay gente que tiene dolores de artritis ya muy fuertes. Es un antiinflamatorio maravilloso, es un analgésico maravilloso. Entonces yo creo que es entender cómo funciona el cuerpo de cada persona, qué es para ti y qué no. Y en vez de estigmatizar la sustancia y el tipo de consumo, decir, vamos a aprender y vamos a hablar de esto. Y siempre con honestidad y con curiosidad, y yo diría con honestidad científica, no la ciencia que se hace en las farmacéuticas, sino con el método científico, ¿no? Hipótesis, observación, medición, exploración o experimentación, conclusiones y repetir. Sí, y digamos, yo hago tintura de raíz de marihuana y es maravillosa para relajarse, para los dolores musculares, o sea, tiene una cantidad de propiedades. A ver, nos dice Blasio Hurtado, ¿es verdad que si alguien no te hace una buena guía con ayahuasca quedas mal o puedes morir? No te vas a morir. No, puedes morir simbólicamente, y no te vas a quedar en el viaje tampoco, pero sí, o sea, si uno piensa como lo hacen en la selva, son bien drásticos. Y sí sí es importante encontrar buenos facilitadores, llámese taita, terapeuta, payé, pero es muy importante informarse con quién vas a tomar, dónde vas a tomar, de dónde viene la medicina, qué es, que no te estén dándote pescobuite o otra cosa, sino que te estén dando lo que es. No, o sea, el miedo es lo primero que tenemos, el miedo se quita con información. A ver, Cristina, si tuviéramos que hacer un checklist de qué es un buen facilitador. Un buen facilitador. ¿Qué necesitarían buscar? Es una persona que se preocupe por el proceso de cada uno de sus pacientes o de las personas que van a tomar, que esté pendiente, que pregunte antes, ¿no? A veces la gente llega a las ceremonias, yo misma, ¿no? He llegado a ceremonias donde pues, nadie te dice nada, que te digan una dieta, que te digan, mira, tienes que evitar comer esto porque pues vas a purgar. Hay formas se ha traído, digamos, si hay payés, si hay taitas que han traído el aprendizaje a gente muy buena acá, buenos facilitadores y gente que está en el camino de la medicina y hacen unas ceremonias muy bonitas. El problema es que no hay un seguimiento muchas veces. Entonces, yo les recomiendo, no quiere decir que todas tengan que ser así, yo he hecho ceremonias muy bellas con gente que no hace seguimientos, pero yo recomendaría ceremonias que estén más pegadas a lo terapéutico y que sean pues con gente seria, que ustedes sepan de dónde vienen, que estén recomendados siempre y que ustedes puedan confiar que tanto en el lugar como en eso no se vayan pues a la sorpresa, no se vayan a lo desconocido, sino que infórmense siempre de dónde viene. Chévere si es alguien del sur también, ¿no? Que aquí también hacen muy buenas ceremonias de ayahuasca, pero son diferentes. Entonces hay gente que es como, claro, y vomito y purgo, ¿no? Hay gente que es mucho más sutil.
digamos, el modo peruano es en la oscuridad. Hay gente que dice, no, yo me voy a ir a hacerlo en la selva. Mira, puedes hacerlo en un cuarto oscuro porque realmente el viaje es contigo mismo. Está muy bonito, hay otras formas en el fuego, cantos, que son más como la adaptación local y como lo hacen en Colombia o los brasileros. Entonces hay muchas formas de tomar ayahuasca. En la selva a los niños los castigaban y los dejaban ahí. Entonces, o sea, eso sí son procesos duros. Pero hay estos mitos de que la gente se muere es porque toman otra cosa que no es ayahuasca. La ayahuasca no te va a matar. Tal vez te puedas sentir agobiado, ¿no? Porque no sabes qué está pasando y tienes que decirle, hablar con ella, ¿no? Tu cuerpo, tú permites lo que está pasando. Entonces le tienes que decir, oye, mira, hasta acá. Y en general yo creo que con todos los consumos es como que es uno, ¿no? Entonces tú puedes hablar con lo que estás consumiendo. A mí me parece, o sea, es mucho más seguro tomar ayahuasca que atascarse de ketamina, o que es lo que hace la gente en la fiesta, ¿no? O sea, porque es que hay una hipocresía. Entonces la gente no habla, y se puede tener una experiencia mística en ketamina también, ¿no? Se puede tener una experiencia mística espontánea, sin ni siquiera tú estar buscándolo, ¿no? Puedes estar en tu rave y pasa, ¿no? Porque se activan cosas también en el cerebro, incluso cuando no las estamos buscando, y en tu cuerpo, ¿no? Y te conectas con cosas, por eso también entra esta parte como de, bueno, de las energías de la magia, porque estamos llamando cosas, ¿no? Están pasando cosas, entonces si es una ceremonia cuidada, si hay una guía, que normalmente es un sacerdote o un facilitador o un terapeuta, pues un equipo de trabajo, ¿no? De apoyo, pues es mejor, ¿no? Yo les diría, echémosle como un añito de trabajo antes de empezar a consumir cualquier cosa. No, yo no estoy haciendo apologías de consumo, No. pero sí creo que hay que investigar y siempre hay que saber dónde se mete uno y qué se mete, ¿no? ¿Dónde y qué está consumiendo? Pero sobre todo la información y abrir la información, no tener miedo. O sea, el oscurantismo se vence con información. Pues a ver, si tienen dudas, quejas, comentarios, por favor llámenos al 55 52 62 1300 o extensión 1414 o al WhatsApp 55 61 00 7454. Se nos empieza a acabar el tiempo. Cristina, cuéntanos, por favor, ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿Dónde podemos ver todo lo que estás haciendo? Porque tienes un montón de actividad por todos lados, no solamente en la península. Cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar. Sí, el otro día mi abuela favorita me dijo que parecía un duende. Hoy tengo la clausura de una exposición, están invitados los que puedan Hoy 24 de marzo, Ajá. ¿en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, en la colonia Roma, en un espacio independiente, que es un espacio también galería y como de cata de destilados. Se llama Ochoa Llanos, queda en la calle Pomona 55 en la Roma, entre Puebla y la que hay abajo de Puebla. y eso es hoy de 8 a 11 de la noche, es una exposición con objetos, no todos son drogas, no se asusten. Hay, precisamente porque hay otras formas, tengo un gobelino que hice con el taller mexicano de gobelino, que es uno de mis tesoros, piezas en tela, en vidrio, y estará la cantina botánica, que es como una colaboración que hice con ellas, con destilados, chilcuague, hablando de otras medicinas. Ay, se cayó el celular, pero no importa, sigue. Hablando de otras medicinas, ¿no? Como el chilcuague, la sangre de drago, ¿no? Que son todas estas plantas medicinales de ¿no? poder. Psilocibina. Entonces, bueno, que más allá de la moda, es momento de abrir la conversación y pueden probar cosas. Está el yautli, en fin, el tabaco de otras maneras. Entonces ahí los invito, hoy es la última oportunidad. También tengo otra exposición con mi galería acá, que es Nina Menocal, esta es con cita previa, y bueno, ahí se puede ver en la página de Nina. En la página de Nina y en el teléfono, ahí entran, pueden buscarlo por Instagram. ¿Qué tienen que buscar en Instagram? Nina Menocal Galería. Y también tengo una exposición, creo, todavía no tengo fecha exacta, pero se inaugura entre abril y mayo, en la Escuela Palacio de Medicina de la UNAM.
es un jardín y unos acuarelas y descripción sobre las plantas del Códice de la Cruz Badiano, que es el primer tratado herbolario indígena hecho en América, y es una colaboración muy bonita que estoy haciendo con mi abuela favorita, que es la abuela Guadalupe Corona, la abuela Nahui de Tlaxcala, que ella usa esas plantas hoy en día. Entonces las cédulas tienen pues mis acuarelas, mi versión del códice con los usos de la abuela. Es maravilla. Ahí en el... O sea, hablando de interlocuciones. Ajá. Entonces justo en todos estos trabajos que van más hacia pues el sanar que el matarnos, pero siempre es eso, no tenemos esos dos lados. ¿Qué más tengo? Bueno, en Esférica en Tulum está todavía la exposición Fármacon, simbiótica psicotropical, y bueno, estoy haciendo más jardines y más cosas ahí, otros proyectos. Síganla en sus redes porque es Síganme, brutal, brutal el trabajo de Cristina Ochoa. Se nos acaba el tiempo y no te puedo dejar que te vayas a este programa sin la pregunta clave. Cristina Ochoa, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? ¿Más? Más. Y contigo subrayo el más. Hay gente que sí la dejo que se vaya por la tangente. No tengo vergüenza, yo creo que ya después de montar, ¿no? Darles psilocibina en museos, no sé. Yo creo que enfrentarme al ser artista y al arte, como de hablar de estas cosas, ¿no? Como de darles cosas a la gente, también es un riesgo, ¿no? Porque pues te acusan de cosas, ¿no? Entonces yo les doy coca, les doy, ¿no? Destilados, les pongo a que respiren. Creo que eso es un poco como el performance, pues me hace los conciertos de plantas que también tienen que ver. Por favor, no se pierdan el trabajo de Cristina. Es todo un viaje solamente conversar con ella, con o sin sustancias. Prometo que en este capítulo de Sinvergüenza no hubo ninguna sustancia, ni siquiera mi agüita me tomé. Voy a aclarar una cosa, el ayuno y la abstinencia también puede ser una forma de acceder a otros estados de conciencia. Pues ahí están las recomendaciones. Por favor, acuérdense, set, cómo vienen, setting, con quién se acompañan y sustancia, qué, cómo, de dónde viene, qué hace. La información es lo único que puede diferenciar entre que una sustancia sea medicina o sea un veneno. Y bueno, pues aquí en la tía Shosh, esto solo no siento. Quiero agradecer a Miguel Carlos que siempre me cuida, siempre estar pendiente. También a Eric King, que seguramente está produciendo Esther Schiffman del otro lado, que ya va a empezar su programa Estilo Saludable. A Danae Ramírez y a Libertad Peralta, que hacen que me vea súper guapa en las redes. Quiero también agradecer a Dani García en los controles, que es un bonito que hace que suene menos mal mi voz. Y también agradecerles a ustedes, amigas y amigos de Sinvergüenza, que nos escuchan en todas las plataformas. Estamos en YouTube, en Facebook, en Apple Music, en Amazon Music y en Apple Podcast, en Spotify, Dailymotion, Deezer. Bueno, nada más no estamos en Bumble ni en esas cosas, ni en Tinder, pero en todos los demás espacios busquen Radio 13 Digital, porque en esta casa productora pues trabajamos para conectar con nuestra luz. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí. Gracias a todo el equipo de Radio 13. Yo soy Shoshana Turquía. Muy buenas tardes. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.